Aviso, hoy vengo a dar mi opinión sobre un par de temas que suelen salir con bastante frecuencia en cualquier grupo o foro del camino y que me molestan un poco. Así que si no te apetece oírme rajar durante los próximos minutos, mejor no sigas escuchando. Eso sí, si normalmente escuchas el podcast y te gusta, por favor, antes de irte, dale 5 estrellas o deja una valoración positiva en la plataforma en la que estés escuchando. Hola, ¿qué tal? Soy María Seco y estás escuchando el podcast de Spanish for the Camino. Please listen carefully. Si te metes en cualquier grupo o foro del camino, los temas se repiten bastante. Los que están preparando su primer camino, en general, tienen un montón de preguntas sobre cosas como cuál es el mejor calzado o la mejor mochila, cómo evitar ampollas en los pies, qué llevar o no llevar en la mochila, cómo llegar a su punto de partida, etc. Es normal tener dudas y nervios también antes de embarcarse en una aventura como el camino, y saber que tenemos el control sobre ciertos aspectos ayuda. Pero hay un par de cuestiones que también surgen con cierta frecuencia y que no tienen nada que ver con esto. Una es el tema del camino entero o completo y la otra es la definición del peregrino auténtico. Si te digo la verdad, cada vez que veo alguna de estas palabras me entran ganas de salir corriendo, poner los ojos en blanco y gritarle a la persona que las ha mencionado, todo a la vez. Evito meterme en esas conversaciones porque no vale la pena. Son conversaciones que no van a ninguna parte y además me molestan porque son cosas que se suelen decir para juzgar a otra persona. El que te habla de ser un auténtico peregrino quiere hacerte saber que tu camino tiene menos valor que el suyo o que no eres tan buen peregrino como él. Voy primero con la idea del auténtico peregrino. A muchos en estos grupos les gusta definir en qué consiste un peregrino de verdad. Y los que no cumplan todos sus requisitos no son, o debería decir no somos, peregrinos de verdad. En general, parece que el peregrino auténtico se basa en el peregrino medieval y aunque los requisitos pueden variar, tienen varios puntos en común, como hacer un camino completo, y luego voy con eso, cargar con la mochila, dormir en albergues, en una litera, en un dormitorio compartido con un montón de gente, comer el menú del peregrino, no coger jamás un taxi o autobús o cualquier otro medio de transporte, porque eso sería hacer trampa. En fin, como te digo, los requisitos pueden variar, pero estos suelen aparecer casi siempre. El primer problema que le veo yo a este razonamiento es que este peregrino medieval ideal no existe. El peregrino medieval salía de su casa. No viajaba primero a un punto de partida arbitrario. El peregrino medieval iba andando porque no tenía otro medio de transporte y estoy segura de que si alguien le ofrecía llevarlo en su carreta hasta el siguiente pueblo, no se negaría ni sentiría estar haciendo trampas, más bien estaría agradecido. Y si podía permitírselo, hacía el camino a caballo. En cuanto a lo de los albergues,
Me imagino que muchos peregrinos medievales habrán pasado noches al raso si no podían encontrar un lugar mejor para dormir. Y también supongo que muchos viajarían con lo puesto, o sea, que nada de mochilas. Pero también es cierto que los que tenían dinero hacían el camino con todo tipo de comodidades. Carros con ropa, comida, tiendas de campaña donde refugiarse si no encontraban un lugar mejor donde pasar la noche y sirvientes para encargarse de todo. ¿Estos peregrinos medievales tampoco eran auténticos? ¿Por qué la experiencia del que tenía menos dinero era más válida que la del rico? Podría estar aquí despotricando, pero la idea es que el episodio no pase de 10 minutos, así que me voy a cortar y seguir con la idea del camino completo o entero. Para muchos peregrinos, el camino empieza en Saint-Jean-Pied-de-Port, en Francia, y si tu camino empieza más cerca de Santiago, entonces parece que tu experiencia es peor. Ya no tiene el mismo valor. En primer lugar, la idea de que el camino empieza ahí es bastante moderna y seguramente tiene mucho que ver con la película The Way de Martin Sheen. Es cierto que en el pasado muchos peregrinos que venían de otros puntos de Europa se juntaban ahí antes de cruzar los Pirineos, pero ese no era el punto de partida. El punto de partida era la casa de cada uno, que podía estar más lejos o más cerca de Santiago. Y si tenías la mala suerte de que tu casa estuviese a menos de 800 kilómetros de Santiago, ¿tu camino ya era menos válido? Sinceramente, dudo que nadie se plantease esas cuestiones en la Edad Media, época en la que al parecer vivían estos seres perfectos llamados peregrinos. Si nos ocupásemos de nuestro camino y nos dejásemos de decirles a los demás cómo deben hacer el suyo, seguro que seríamos todos más felices. Y como ya me he desahogado, no me queda más que desearos un buen camino. Como curiosidad, antes de irme, el diccionario de la RAE define a un peregrino o peregrina como una persona que anda por tierras extrañas o una persona que por devoción va a visitar un santuario. No dice nada de dónde tiene que dormir, lo que puede comer, cuántos kilos tiene que cargar en la mochila, ni nada por el estilo. Y ahora sí, buen camino.